Ya, ahora para llenar los componentes de este informe de avance trimestral, es el mismo informe de avance que manejamos para todos los semestres que hemos venido ejecutando proyectos de vinculación, 19, 20, 21. Es el mismo informe de avance, nada más que se le cambió algunos componentes relacionados a los recursos y al presupuesto. Entonces, para poder llenar este informe de avance, en la primera parte tenemos los datos generales del proyecto. Entonces ahí debemos llenar la facultad a la que pertenece, la carrera. En el caso de que el proyecto pertenezca a un programa, le colocamos el nombre del programa. Caso contrario, le colocamos sin programa. Luego colocamos el nombre del proyecto como está en la aprobación por Consejo Directivo de Facultad, porque muchas veces las facultades aquí colocan el nombre con el cual lo identifican al proyecto, más no el nombre completo del proyecto. Y cuando se revisa la documentación, parece que fueran varios proyectos, y a final de cuentas es el mismo proyecto. Ya, en el caso de que tengamos un docente coordinador del proyecto, lo llenamos. Si no tenemos, dejamos vacío. Y en el caso, como digo, si el proyecto pertenece al programa, a más de llenar el nombre del programa, llenamos el nombre del coordinador del programa. También debemos colocar la fecha que inició el proyecto y la fecha de fin del proyecto. Y obviamente el periodo académico en el cual estamos reportando este informe. Ya, eso sería en la primera parte, en la de datos generales. Luego viene la segunda parte, que son actividades realizadas. Esta parte de actividades realizadas hay que tomar en cuenta que la vamos a validar en base al anexo del cronograma de actividades específicas que ustedes nos enviaron al iniciar el semestre. En este caso el semestre, como ejemplo, en este caso el semestre 23-23. Entonces, en la primera columna que dice componentes de actividades planificadas, por defecto, nosotros les vamos a enviar las actividades planificadas que ustedes nos entregaron supuestamente al inicio del semestre, en este caso 23-23. Lo que ustedes tendrían que llenar es a partir de componentes de actividades ejecutadas, es decir, qué actividades ejecutadas se realizaron para esos 3 meses de acuerdo a las actividades planificadas que nos entregaron al inicio del semestre. Puede ser una actividad, pueden ser 2 actividades, dependiendo de las actividades que usted ejecutó en esos 3 meses. Ya, luego viene fecha de inicio de la actividad ejecutada, colocamos cuándo inició, cuándo se inicia la ejecución de la actividad. En la siguiente columna, fecha de fin de actividad ejecutada, cuándo finalizó la ejecución de esta actividad. Por cada actividad que se vaya ejecutando, tenemos que ir colocando qué resultados hemos obtenido o qué logros alcanzados hemos obtenido de esas actividades que hemos ejecutado. Y por último, en esa tablita tenemos que colocar cuáles son nuestras evidencias que hemos obtenido al ejecutar esas actividades. Entonces, en la última columna, lo que sí revisemos es que estos links sean funcionales, porque muchas de las veces al convertir a PDF se deshabilitan los links y ahí tenemos problemas en revisar o validar las evidencias de las actividades que ustedes han ejecutado. Eso llenaríamos en la tabla actividades realizadas. Luego viene la tabla que dice logros y dificultades de la implementación del proyecto. Igual, esta tablita, ojo, es la misma que manejamos para los anteriores informes de avance. Entonces, esto ya se nos debe ser familiar. Tenemos cumplimiento de acuerdos con el territorio, qué información hemos obtenido en base, ojo, siempre es en base a las actividades que hemos ejecutado. Logros del aprendizaje del estudiante que obtuvimos al desarrollar estas actividades con los chicos y lecciones aprendidas del docente igual.
qué aprendió el docente de todas esas actividades que se ejecutaron en este trimestre del proyecto. Hacemos una pequeña descripción por cada columna. Ya. Luego viene la siguiente tablita, que es la que se incorporó nuevo. Este componente se incorporó en el informe de avance, que es lo que ya habíamos conversado en las reuniones que tuvimos con todas las facultades. Son los recursos utilizados en el trimestre y el presupuesto ejecutado en el trimestre. Es decir, aquí detallamos cuáles son los recursos que utilizamos para ejecutar esas actividades en esos 3 meses. Hacemos un detalle de todos los recursos que usamos, ojo, para ejecutar esas actividades. Asimismo, en base al presupuesto que planificamos en la elaboración del proyecto, obtenemos en cambio el presupuesto ejecutado de las actividades que se desarrollaron en esos 3 meses. Y aquí colocamos, en esta celda colocamos el presupuesto total. En cambio, en la elaboración del proyecto desglosábamos ese presupuesto planificado por actividad. Acá solo les pedimos ya el total del presupuesto ejecutado que usted usó al ejecutar esas actividades en esos 3 meses. Ya, una vez que llenamos esta tablita, tenemos la siguiente tabla, que son los niveles de cumplimiento. Estos niveles de cumplimiento también los hemos venido llenando en los anteriores formatos del informe de avance. Entonces, también ya deben ser familiar. Tenemos el nivel de cumplimiento trimestral, es decir, en estos 3 meses, ¿qué tanto avanzamos al ejecutar las actividades en el proyecto? Puede ser el 10, 15, 20, 30%, dependiendo. El nivel de cumplimiento acumulado, en cambio, hasta este punto, hasta reportar este informe trimestral, en relación desde que inició el proyecto hasta este punto, cuánto hemos avanzado en cuanto a la ejecución de actividades del proyecto. Eso le colocamos en cambio en el nivel de cumplimiento acumulado del proyecto. Ya, también tenemos una celda que es para colocar el total de beneficiarios. Colocamos ahí un valor, bueno, muchas de las veces hay proyectos que no identifican el valor total específico de los beneficiarios que participaron al ejecutar las actividades. Si es que encontramos el total de beneficiarios puntual, específico, que participaron en la ejecución de esas actividades, en esos 3 meses le colocamos. Si tenemos un valor redondeado, un valor general, colocamos también ese valor. Pero ojo, es importante que identifiquemos el total de beneficiarios que participaron al ejecutar estas actividades en los 3 meses. Ese casillero no puede quedar en blanco, tampoco puede ser una descripción, debe ser un valor numérico. Porque para evaluar este informe en base a las actividades planificadas necesitamos valores cuantificables. Eso tomemos en cuenta. Ya, la última tabla que dice impactos alcanzados en el último trimestre, como su nombre lo dice, es en el último trimestre. Eso quiere decir que esta tablita la llenamos únicamente para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, cuando ya estamos finalizando el año, es decir, cuando estamos en el informe del 4º trimestre. Solo en ese caso llenamos esta tablita de impactos alcanzados en el último trimestre. Si estamos en los trimestres anteriores, es decir, si estamos en los meses de julio, agosto, septiembre, no, dejamos en blanco. Si estamos en el informe del 2º trimestre, que es abril, mayo y junio, también dejamos en blanco. Ojo, solo para el 4º trimestre, que sería octubre, noviembre y diciembre, llenamos la tabla que dice impactos alcanzados en el último trimestre. Y obviamente, como su nombre lo dice, ahí evaluamos qué resultados hemos tenido o qué resultados hemos alcanzado de la ejecución durante cada trimestre de las actividades realizadas en el proyecto.
Entonces ahí hacemos una evaluación, tanto una evaluación descriptiva como tanto una evaluación en números. Entonces necesitamos hacer ahí una evaluación de impactos cuantificable en relación a los resultados alcanzados en este último trimestre. Eso también es súper importante. No solo necesitamos una descripción, sino también necesitamos valores cuantificables para poder evaluar los informes trimestrales que nos han venido entregando durante todos los informes trimestrales de las actividades ejecutadas para el proyecto. Ya, y por último, hay una tablita que dice ítems y hay unos parámetros de calificación. Dice causales por las que el informe va a ser rechazado. Esa parte de ahí, usted como responsable del proyecto no debe de llenar. Eso lo llenaría los técnicos de la dirección de vinculación respecto a la revisión y validación de este informe. Ya, la parte que sí debemos llenar es la parte de las firmas. Ojo, ningún documento que se entregue a la dirección de vinculación no puede ir sin la firma del responsable que elaboró el documento. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería el responsable del desarrollo de este informe. Entonces, tenemos que poner quién elaboró este documento y la firma. El aprobado por, en este caso, sería por el director de carrera o a su vez por el subdecano de su facultad. Y obviamente la fecha de entrega del informe. Entonces con eso concluiríamos el llenado de este informe trimestral, que lo debemos hacer cada 3 meses, siempre que va a iniciar el semestre, dependiendo en el semestre en el que estemos. Eso sería en cuanto al llenado del nuevo formato del informe de avance que se debe entregar trimestralmente. Eso.